El universo no es un espacio vacío lleno de galaxias dispersas al azar. Es una red, una telaraña cósmica gigantesca donde miles de millones de galaxias están conectadas por filamentos invisibles de materia oscura, formando una estructura que se parece inquietantemente a una red neuronal o a Internet. Los científicos la llaman la red cósmica, y cuando la mapearon por primera vez, no podían creer lo que estaban viendo. El universo entero está organizado como si fuera un organismo vivo, con autopistas de galaxias, intersecciones masivas donde se encuentran cúmulos galácticos y vastos vacíos donde no hay prácticamente nada. Hoy descubrirás cómo el cosmos tiene una arquitectura oculta que nadie esperaba encontrar. Si te fascina la estructura profunda del universo, no olvides suscribirte al canal para más descubrimientos asombrosos. Para entender la red cósmica, primero necesitamos cambiar completamente nuestra perspectiva sobre el universo. Cuando miramos el cielo nocturno, vemos estrellas dispersas. Con un telescopio vemos galaxias individuales, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Y durante mucho tiempo, los astrónomos asumieron que estas galaxias estaban distribuidas más o menos uniformemente por todo el espacio, como granos de arena esparcidos en una playa. Pero en las décadas de 1970 y 1980, cuando los astrónomos comenzaron a mapear la posición de miles de galaxias en 3 dimensiones, midiendo no solo su posición en el cielo, sino también su distancia de nosotros, algo extraordinario emergió. Las galaxias no estaban distribuidas uniformemente en absoluto. Estaban agrupadas en patrones específicos, formando estructuras que nadie había anticipado. El momento definitorio llegó en 1989, cuando un equipo de astrónomos liderado por Margaret Geller y John Huchra del Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica publicó lo que se conoció como el mapa del palito de hombre. Era un mapeo de más de 1000 galaxias que mostraba algo asombroso. Las galaxias formaban filamentos largos y delgados, como si estuvieran enhebradas a lo largo de cuerdas invisibles. Pero lo más sorprendente no eran los filamentos. Era lo que había entre ellos. Nada. Vastos espacios vacíos. Regiones donde prácticamente no había galaxias en absoluto. Estos espacios se llamaron vacíos cósmicos. Y eran enormes, algunos extendiéndose por cientos de millones de años luz. Imagina una esponja. La estructura sólida de la esponja representa los filamentos donde están las galaxias. Los agujeros en la esponja representan los vacíos. Ahora imagina esta esponja expandida hasta abarcar todo el universo observable, con cada punto sólido siendo un cúmulo de galaxias y cada agujero siendo un vacío del tamaño de sistemas solares incontables. Esa es la red cósmica. Cuando este patrón fue revelado por primera vez, los astrónomos estaban atónitos. Habían esperado encontrar alguna estructura a gran escala, quizás cúmulos de galaxias aquí y allá, pero nadie había anticipado que el universo entero estaría organizado en esta red elaborada y aparentemente intencional. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Cuando los científicos computacionales crearon modelos de redes neuronales y los compararon con los mapas de la red cósmica, encontraron similitudes asombrosas. La distribución de galaxias a lo largo de filamentos se parece a la distribución de neuronas en el cerebro conectadas por axones. Los nodos donde múltiples filamentos se encuentran, creando supercúmulos masivos de galaxias, funcionan de manera similar a cómo funcionan los nodos de procesamiento en redes complejas. Algunos investigadores incluso han creado algoritmos de análisis de red originalmente diseñados para estudiar Internet o redes sociales, y los han aplicado a la estructura del universo. Y funcionan. Las mismas matemáticas que describen cómo la información fluye a través de Internet, describen cómo la materia fluye a través de la red cósmica. Esto plantea preguntas profundas. ¿Por qué el universo se organiza de esta manera? ¿Hay algo fundamental en las leyes de la física que hace que los sistemas complejos, ya sean biológicos, tecnológicos o cósmicos, converjan hacia estructuras de red similares? ¿O es simplemente una coincidencia extraordinaria que el cosmos se parezca tanto a un cerebro gigante? Para responder estas preguntas, necesitamos entender cómo se formó la red cósmica
Y esa historia comienza hace casi 14.000 millones de años, en los primeros momentos después del Big Bang. Inmediatamente después del Big Bang, el universo era extraordinariamente uniforme. La materia y la energía estaban distribuidas casi perfectamente de manera homogénea en todas direcciones. Digo casi porque había pequeñas fluctuaciones cuánticas, variaciones minúsculas en la densidad que eran apenas una parte en 100, 1900, 1000. Estas fluctuaciones eran tan pequeñas que apenas merecían atención. Pero resultó que estas fluctuaciones diminutas eran las semillas de toda la estructura que vemos hoy. Las regiones que eran incluso ligeramente más densas que el promedio tenían un poco más de gravedad. Y la gravedad, siendo la fuerza que atrae masa hacia masa, hizo que estas regiones más densas atrajesen aún más materia de sus alrededores. Este proceso se autorrefuerza. A medida que una región densa atrae más materia, se vuelve aún más densa, lo que aumenta su atracción gravitacional, lo que atrae aún más materia. Es como una bola de nieve rodando cuesta abajo, creciendo más grande a medida que avanza. Al mismo tiempo, las regiones que comenzaron siendo ligeramente menos densas que el promedio perdieron materia hacia las regiones más densas circundantes, volviéndose cada vez más vacías. Estos se convertirían eventualmente en los vacíos cósmicos que vemos hoy. Pero aquí está el ingrediente secreto que hace que todo esto funcione: la materia oscura. La materia ordinaria, los átomos que componen estrellas, planetas y nosotros, constituye solo alrededor del 15% de toda la materia del universo. El restante 85% es materia oscura, una forma misteriosa de materia que no emite, absorbe ni refleja luz. No podemos verla directamente, solo sabemos que existe por sus efectos gravitacionales. La materia oscura fue crucial para la formación de la red cósmica, porque comenzó a agruparse gravitacionalmente mucho antes que la materia ordinaria. Verás, la materia ordinaria en el universo temprano estaba tan caliente que la presión de radiación la mantenía difundida, resistiéndose al colapso gravitacional. Pero la materia oscura no interactúa con la radiación, no siente esa presión. Por lo tanto, pudo comenzar a colapsar en estructuras inmediatamente. La materia oscura formó el andamiaje, la estructura invisible sobre la cual, eventualmente, se construiría toda la materia visible. Primero, la materia oscura colapsó en halos, concentraciones aproximadamente esféricas. Estos halos atrajeron la materia ordinaria, que eventualmente formó las primeras estrellas y galaxias dentro de ellos. Pero los halos no estaban distribuidos aleatoriamente. Debido a la forma en que las fluctuaciones cuánticas iniciales estaban distribuidas, los halos tendían a formarse a lo largo de líneas, creando filamentos. Estos filamentos de materia oscura actuaban como autopistas gravitacionales, canalizando materia ordinaria hacia ellos. Durante miles de millones de años, la gravedad continuó esculpiendo el universo. Los filamentos crecieron más densos y más definidos. Las galaxias se formaron a lo largo de ellos como cuentas en un collar. Donde múltiples filamentos se encontraban, se formaban nodos masivos, cúmulos y supercúmulos de miles de galaxias. Y los vacíos continuaron vaciándose. La materia era constantemente atraída fuera de estas regiones hacia los filamentos circundantes, creando vastas burbujas de casi nada. Algunos de estos vacíos son tan grandes que si pusieras a la Vía Láctea en el centro de uno, las galaxias más cercanas estarían a cientos de millones de años luz de distancia. Para cuando el universo tenía aproximadamente 1.000 millones de años, la estructura básica de la red cósmica estaba en su lugar. Y desde entonces ha estado evolucionando, con filamentos creciendo más masivos, cúmulos fusionándose en supercúmulos y vacíos expandiéndose constantemente. Hoy, cuando mapeamos el universo con nuestros telescopios más poderosos, vemos esta estructura en su gloria completa. Vemos filamentos que se extienden por miles de millones de años luz, conteniendo miles de millones de galaxias. Vemos el Gran Atractor, una anomalía gravitacional masiva hacia la cual se están moviendo miles de galaxias, incluida la nuestra. Vemos la Gran Muralla de Sloan, una estructura de galaxias que se extiende por 1.300 millones de años luz,
una de las estructuras más grandes jamás descubiertas en el universo. Para comprender verdaderamente la red cósmica, necesitamos examinar sus componentes individuales con más detalle. Piensa en ella como un ecosistema cósmico, donde diferentes regiones tienen características y comportamientos distintos. Hay tres componentes principales: los filamentos, los nodos o cúmulos y los vacíos. Cada uno juega un papel crucial en la arquitectura del universo. Comencemos con los filamentos, las autopistas cósmicas donde reside la mayor parte de la acción. Un filamento típico puede extenderse por 500 millones de años luz o más, con un ancho de apenas unos 50 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Un filamento cósmico es 5.000 veces más ancho que toda nuestra galaxia. Los filamentos no son estructuras sólidas. Son más como ríos de galaxias fluyendo a través del espacio. La materia oscura proporciona la estructura gravitacional subyacente, como el lecho de un río, y las galaxias fluyen a lo largo de ella como agua. Dentro de un filamento típico, las galaxias se mueven a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, todas fluyendo generalmente en la misma dirección, hacia los nodos donde múltiples filamentos se encuentran. Lo fascinante es que podemos observar este flujo directamente. Los astrónomos han mapeado las velocidades de miles de galaxias dentro de filamentos y han confirmado que, efectivamente, están siendo canalizadas a lo largo de estas estructuras como barcos siguiendo corrientes oceánicas. No están flotando aleatoriamente. Están siguiendo caminos definidos por la estructura invisible de materia oscura. Los filamentos también actúan como conductos para el gas intergaláctico. Entre las galaxias dentro de un filamento hay vastas nubes de gas hidrógeno caliente, a temperaturas de millones de grados. Este gas, calentado por choques gravitacionales a medida que colapsa hacia el filamento, emite rayos X débiles que los telescopios espaciales pueden detectar. Es como ver el esqueleto del universo iluminado desde dentro. Algunos filamentos son particularmente masivos y prominentes. El complejo de supercúmulos de Piscis Cetus, por ejemplo, es una cadena de cúmulos de galaxias que se extiende por 1.000 millones de años luz. Es uno de los filamentos más grandes conocidos, conteniendo decenas de miles de galaxias. Y no está solo, hay docenas de estructuras similares distribuidas por todo el universo observable. Ahora pasemos a los nodos, los lugares donde múltiples filamentos convergen. Estos son los cúmulos y supercúmulos de galaxias, las estructuras más masivas y densas del universo. En un nodo típico podrías encontrar miles de galaxias confinadas en una región de apenas unos pocos millones de años luz. La densidad de galaxias. Aquí es cientos o miles de veces mayor que en regiones promedio del universo. El cúmulo de Coma, por ejemplo, contiene más de 1.000 galaxias grandes y probablemente decenas de miles de galaxias más pequeñas, todas unidas gravitacionalmente en un volumen de aproximadamente 20 millones de años luz de diámetro. La masa total del cúmulo es equivalente a aproximadamente 10 billones de soles, y la mayor parte de esa masa, alrededor del 85%, es materia oscura. Las galaxias que podemos ver son solo la punta del iceberg. Estos cúmulos son calderos de actividad extrema. Las galaxias dentro de ellos se mueven a velocidades de miles de kilómetros por segundo, atravesando el espacio intracumular. Cuando las galaxias chocan, y sí, chocan con cierta regularidad a estas densidades, pueden fusionarse, formando galaxias más grandes. O pueden ser despojadas de su gas por la presión del medio intracumular, el gas caliente que llena el espacio, entre galaxias en el cúmulo. Este gas intracumular es fascinante por derecho propio. Está increíblemente caliente, típicamente entre 10 millones y 100 millones de grados Celsius, tan caliente que brilla intensamente en rayos X. De hecho, la mayor parte de la materia ordinaria visible en un cúmulo no está en las galaxias en absoluto. Está en este gas difuso entre ellas. Hay más masa en el gas que en todas las estrellas de todas las galaxias del cúmulo combinadas. Los supercúmulos son aún más impresionantes. Estos son grupos de cúmulos, conectados por filamentos,
formando estructuras que pueden abarcar 500 millones de años luz o más. El supercúmulo de Laniakea, del cual nuestra Vía Láctea es parte, contiene aproximadamente 100.000 galaxias grandes y tiene una masa total de aproximadamente 100.000 billones de soles. El nombre Laniakea, por cierto, es hawaiano y significa cielo inconmensurable. Fue descubierto y nombrado en 2014 cuando los astrónomos mapearon los movimientos de galaxias en nuestra vecindad cósmica y se dieron cuenta de que todas están fluyendo hacia un punto central dentro de esta superestructura masiva. Estamos todos, junto con decenas de miles de otras galaxias, siendo arrastrados por la corriente gravitacional de Laniakea. Pero quizás lo más extraño de la red cósmica no son los filamentos ni los nodos. Son los vacíos, las vastas regiones de casi nada que ocupan la mayor parte del volumen del universo. Los vacíos son enormes, algunos extendiéndose por 1.000 millones de años luz o más, y están asombrosamente vacíos. En un vacío típico, la densidad de galaxias es apenas el 10% o menos de la densidad promedio del universo. Algunos vacíos son aún más extremos, con densidades de apenas 1% de la media. Imagina una región del tamaño de cientos de millones de años luz, donde podrías contar las galaxias con los dedos de una mano. Es una vacuidad difícil de comprender. El vacío de Bootes, descubierto en 1981, fue uno de los primeros vacíos grandes identificados. Tiene aproximadamente 300 millones de años luz de diámetro y contiene solo unas 60 galaxias, cuando una región de ese tamaño típicamente contendría 2.000 galaxias o más. Cuando fue descubierto, los astrónomos lo llamaron el Gran Vacío, aunque desde entonces hemos encontrado vacíos aún más grandes. Lo inquietante sobre los vacíos es su vacuidad casi perfecta. No es que haya unas pocas galaxias dispersas uniformemente. Las pocas galaxias que existen tienden a estar cerca de los bordes, donde el vacío limita con filamentos. El interior del vacío es verdaderamente desolado. Si vivieras en una galaxia en el centro profundo de un vacío, mirarías al cielo nocturno y verías prácticamente nada. Las galaxias más cercanas estarían a cientos de millones de años luz de distancia, tan tenues que serían casi invisibles incluso con telescopios poderosos. Los científicos han estudiado las propiedades de las galaxias que viven en vacíos, y son curiosamente diferentes de las galaxias en regiones más densas. Tienden a ser más azules, lo que indica que están formando estrellas activamente. Tienden a ser más pequeñas y menos masivas, y tienden a estar menos evolucionadas, como si el aislamiento extremo las hubiera dejado en un estado más primitivo. Hay algo filosóficamente inquietante en los vacíos. Representan la vasta mayoría del volumen del universo, pero contienen apenas una fracción de su materia. La mayor parte del espacio es, literalmente, mayormente nada. Toda la acción, toda la complejidad, todas las galaxias, estrellas, planetas y vida está confinada a una pequeña fracción del volumen cósmico, las estructuras de la red cósmica. Y los vacíos están creciendo. Debido a la expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, el espacio entre los filamentos se está estirando constantemente. Los vacíos se expanden, volviéndose aún más grandes y más vacíos con el tiempo. Eventualmente, en un futuro lejano, si la energía oscura continúa dominando, el universo podría volverse casi completamente vacío, con las estructuras de la red cósmica separadas por distancias tan vastas que dejarán de poder interactuar. Pero volvamos al presente. Hay otro aspecto fascinante de la red cósmica que vale la pena explorar: su similitud estadística con otras redes complejas. Los científicos han aplicado herramientas de la teoría de redes, el estudio matemático de cómo los nodos están conectados en sistemas complejos, a la estructura del universo. Lo que han encontrado es notable. La red cósmica exhibe propiedades de lo que se llama una red de mundo pequeño. Este es un tipo específico de red donde la mayoría de los nodos están conectados a sus vecinos cercanos, pero también hay algunos nodos altamente conectados que actúan como hubs, conectando diferentes regiones de la red.
Las redes de mundo pequeño tienen una propiedad interesante. Puedes viajar de cualquier nodo a cualquier otro nodo en relativamente pocos pasos, siguiendo las conexiones. Piensa en la red social donde, según se dice, estás conectado a cualquier otra persona en el mundo por 6 grados de separación. Esa es una red de mundo pequeño. La red cósmica funciona de manera similar. Aunque el universo es vasto, las galaxias están conectadas a través de filamentos de tal manera que, en cierto sentido, ninguna galaxia está muy lejos de ninguna otra en términos de estructura de red. Hay caminos a través de la red que conectan regiones distantes relativamente eficientemente. Esto tiene implicaciones para cómo la materia, la energía e incluso la información podrían fluir a través del universo. Los filamentos actúan como conductos eficientes, canalizando material de una región a otra. Las simulaciones por computadora muestran que el gas puede fluir a lo largo de filamentos a través de vastas distancias, transportado por corrientes gravitacionales. Algunos científicos han especulado que si existen civilizaciones avanzadas en el universo, podrían usar la estructura de la red cósmica para viajar o comunicarse. Los filamentos proporcionan rutas naturales a través del cosmos. Una civilización suficientemente avanzada podría, en teoría, usar estas autopistas cósmicas para extenderse por vastas distancias. Por supuesto, esto es altamente especulativo, pero ilustra un punto más profundo. La red cósmica no es solo una curiosidad estética. Es la estructura fundamental que gobierna cómo se organiza, evoluciona e interactúa la materia a las escalas más grandes del universo. Mapear la red cósmica es uno de los logros científicos más impresionantes de la era moderna. Piensa en el desafío. Estás tratando de crear un mapa tridimensional de miles de millones de galaxias distribuidas por miles de millones de años luz. No puedes simplemente salir y medir distancias directamente. Todo lo que tienes es luz, fotones que han viajado durante millones o miles de millones de años para llegar a tus telescopios. El método principal que los astrónomos usan para mapear el universo se llama espectroscopía de corrimiento al rojo. Es una técnica brillante basada en el efecto Doppler, el mismo fenómeno que hace que una ambulancia suene diferente a medida que se acerca y se aleja de ti. Cuando un objeto se aleja de ti, las ondas de luz que emite se estiran, desplazándose hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más rápido se aleja el objeto, mayor es el corrimiento al rojo. Debido a la expansión del universo, las galaxias distantes se alejan de nosotros y, cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esta relación fue descubierta por Edwin Hubble en 1929 y se conoce como la ley de Hubble. Midiendo el corrimiento al rojo de una galaxia, puedes calcular su velocidad de recesión, y de eso puedes inferir su distancia. Es como usar el tono de una sirena de ambulancia para calcular qué tan lejos está. Los primeros estudios de corrimiento al rojo, en las décadas de 1970 y 80, mapearon apenas unos pocos miles de galaxias. Fue laborioso, requiriendo observaciones individuales de cada galaxia con espectrómetros unidos a grandes telescopios. Pero incluso con estos números pequeños comenzaron a emerger patrones, las primeras indicaciones de filamentos y vacíos. El gran avance llegó en la década de 1990 con estudios masivos diseñados específicamente para mapear la estructura tridimensional del universo. El estudio de corrimiento al rojo del CFA, el estudio de galaxias, de las campanas y especialmente el estudio digital del cielo Sloan, SDSS por sus siglas en inglés, revolucionaron nuestra comprensión de la estructura cósmica. El SDSS, que comenzó en 2000, es particularmente notable. Usando un telescopio dedicado de 2,5 metros en Nuevo México, el proyecto ha mapeado más de 3 millones de galaxias y cuásares. No solo toma imágenes de estas galaxias, sino que mide sus corrimientos al rojo, creando un mapa tridimensional preciso de dónde están en el espacio. Los resultados son espectaculares. Cuando visualizas los datos del SDSS, ves la red cósmica en todo su esplendor. Cada punto representa una galaxia, y juntos forman esta estructura de telaraña increíblemente intrincada.
Puedes seguir filamentos individuales por cientos de millones de años luz. Puedes ver dónde convergen en cúmulos masivos. Y puedes ver los vacíos, regiones grandes donde simplemente no hay puntos, no hay galaxias, solo vacío. Pero incluso el SDSS tiene limitaciones. Solo puede observar una fracción del cielo, y solo puede detectar galaxias hasta cierta distancia. Para ir más profundo, para mapear el universo más distante, necesitas técnicas diferentes. Aquí es donde entran los estudios fotométricos. En lugar de medir cuidadosamente el corrimiento al rojo de cada galaxia individualmente, los estudios fotométricos toman imágenes de millones de galaxias en múltiples filtros de color. Analizando cómo de brillante aparece una galaxia en diferentes colores, puedes estimar aproximadamente su corrimiento al rojo. No es tan preciso como la espectroscopía, pero te permite mapear muchísimas más galaxias mucho más rápido. Estudios como el Dark Energy Survey y el próximo observatorio Vera Rubin usan esta técnica. El observatorio Rubin, cuando esté completamente operativo, tomará imágenes de todo el cielo visible cada pocas noches, mapeando miles de millones de galaxias. Creará el mapa más detallado del universo jamás hecho, revelando la red cósmica con una resolución sin precedentes. También hay telescopios espaciales que contribuyen. El telescopio espacial Hubble, aunque no está diseñado específicamente para estudios de gran escala, ha tomado imágenes profundas de pequeñas regiones del cielo, revelando galaxias tan distantes que vemos cómo eran cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. El telescopio espacial James Webb, lanzado en 2021, está yendo aún más lejos, observando las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang. Estas observaciones profundas son cruciales para entender cómo evolucionó la red cósmica. Al observar galaxias a diferentes distancias, estamos literalmente mirando hacia atrás en el tiempo, porque la luz de galaxias distantes tardó miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Podemos ver cómo se veía el universo hace 1.000 millones de años, hace 5.000 millones de años, hace 10.000 millones de años. Podemos ver la red cósmica en diferentes etapas de su evolución. Y lo que vemos es fascinante. En el universo temprano, la red cósmica era más tenue, menos definida. Los filamentos eran más delgados, los cúmulos más pequeños, los vacíos menos extremos. Con el tiempo, la gravedad ha intensificado estos contrastes. Los filamentos han crecido más masivos, atrayendo más galaxias. Los cúmulos han crecido fusionándose entre sí, y los vacíos se han expandido a medida que la materia es drenada de ellos. Pero los telescopios ópticos que detectan luz visible solo cuentan parte de la historia. Recuerda, la red cósmica está hecha principalmente de materia oscura, que no emite luz. ¿Cómo mapeamos algo que es invisible? Una técnica ingeniosa se llama lente gravitacional débil. La teoría de la relatividad general de Einstein predice que la masa curva el espacio-tiempo, y esta curvatura desvía la luz que pasa cerca. Cuando la luz de galaxias distantes pasa a través de una región con mucha materia oscura, como un filamento o un cúmulo, su trayectoria es ligeramente desviada. Esto hace que las galaxias de fondo aparezcan ligeramente distorsionadas, estiradas en formas particulares. Midiendo cuidadosamente estas distorsiones diminutas en las formas de millones de galaxias, los astrónomos pueden mapear dónde está la materia oscura, incluso aunque no puedan verla directamente. Es como inferir la presencia de un objeto invisible observando cómo distorsiona las cosas detrás de él. Los mapas de materia oscura, creados mediante lente gravitacional, confirman lo que sospechábamos. La materia oscura forma el andamiaje de la red cósmica. Los filamentos que vemos en galaxias visibles están trazando estructuras de materia oscura aún más grandes y masivas. Las galaxias son solo trazadores, marcadores brillantes que nos muestran dónde están los verdaderos ríos de materia en el cosmos. Hay también observaciones en otras longitudes de onda que contribuyen al cuadro completo. Los telescopios de rayos X como Chandra y XMM Newton pueden detectar el gas caliente en cúmulos de galaxias y ocasionalmente en filamentos. Este gas emite rayos X
porque está increíblemente caliente, millones de grados, calentado por choques gravitacionales a medida que colapsa en la red cósmica. Las observaciones de radio revelan otro aspecto. Algunas galaxias, particularmente galaxias activas con agujeros negros supermasivos en sus centros, emiten enormes chorros de partículas cargadas que brillan en ondas de radio. Estos chorros pueden extenderse por millones de años luz, trazando estructuras en la red cósmica que serían invisibles de otra manera. Y luego están las simulaciones por computadora. Si bien no son observaciones en el sentido tradicional, las simulaciones juegan un papel crucial en nuestra comprensión de la red cósmica. Los astrofísicos pueden tomar las condiciones iniciales del universo temprano, las diminutas fluctuaciones cuánticas después del Big Bang, e introducirlas en supercomputadoras junto con las leyes de la física que gobiernan la gravedad, la materia oscura, el gas y la formación de galaxias. Luego dejan que la simulación corra, observando cómo evolucionan estas condiciones iniciales durante miles de millones de años simulados. El resultado es un universo sintético, completo con su propia red cósmica de filamentos, cúmulos y vacíos. Las simulaciones más avanzadas, como el proyecto Illustris o la simulación Millennium, siguen miles de millones de partículas a través de volúmenes del tamaño del universo observable. Lo notable es cuán bien estas simulaciones reproducen el universo real. Cuando comparas los patrones estadísticos en el universo simulado con los del universo real mapeado por estudios como el SDSS, coinciden increíblemente bien. Esto nos da confianza de que realmente entendemos los procesos físicos básicos que esculpen la red cósmica. Pero las simulaciones también revelan detalles que son difíciles de observar directamente. Pueden mostrarnos cómo fluye el gas a través de filamentos, cómo las galaxias interactúan a medida que caen en cúmulos, cómo evolucionan los vacíos con el tiempo. Proporcionan una ventana a aspectos del universo que están más allá de nuestras capacidades observacionales actuales. Una predicción fascinante de las simulaciones es la existencia de filamentos de gas caliente entre galaxias en la red cósmica. Este gas, conocido como el medio intergaláctico cálido caliente, debería contener aproximadamente la mitad de toda la materia ordinaria en el universo actual. Pero es notoriamente difícil de detectar porque no es lo suficientemente caliente como para emitir rayos X brillantes, ni lo suficientemente frío como para absorber luz visible fuertemente. Durante años, este material perdido fue uno de los grandes misterios de la cosmología. Sabíamos cuánta materia ordinaria debería existir basándonos en 1900 mediciones del universo temprano, pero cuando contábamos toda la materia en estrellas, galaxias y gas observable, faltaba alrededor de la mitad. Las simulaciones predecían que estaba escondida en estos filamentos, pero no podíamos verla. Recientemente, usando técnicas observacionales cada vez más sofisticadas, los astrónomos finalmente han comenzado a detectar este material perdido. Han encontrado débiles señales de absorción en la luz de cuásares distantes que pasa a través de filamentos, confirmando que efectivamente hay gas caliente allí. Es un triunfo de la predicción teórica verificada por observación. Este tipo de descubrimientos ilustran cómo nuestro entendimiento de la red cósmica está constantemente evolucionando. Cada nueva generación de telescopios, cada nueva técnica observacional, cada simulación más sofisticada, añade detalles a nuestra imagen del universo a gran escala. Y cada descubrimiento plantea nuevas preguntas, impulsa nuevas investigaciones, profundiza nuestro asombro ante la complejidad del cosmos. Hay algo profundamente perturbador y hermoso en la red cósmica, cuando realmente te detienes a pensar en sus implicaciones. No es solo una curiosidad científica, un patrón interesante que los astrónomos han descubierto. Es una ventana a verdades fundamentales sobre la naturaleza del universo, la emergencia de la complejidad y quizás incluso la naturaleza de la existencia misma. Primero, consideremos lo que la red cósmica nos dice sobre las leyes de la física. Las mismas fuerzas que gobiernan cómo caen las manzanas en la Tierra, cómo orbitan los planetas alrededor del Sol, también esculpen estructuras que abarcan miles de millones de años luz. La gravedad es una fuerza increíblemente débil a escalas humanas,
Puedes contrarrestarla fácilmente levantando un objeto con tu mano, pero a escalas cósmicas domina completamente. Y lo hace de una manera que crea patrones universales. Los mismos principios matemáticos que describen cómo se forman los filamentos en la red cósmica describen cómo se forman patrones en otros sistemas complejos. Redes neuronales en el cerebro, redes de micelio en hongos, redes de transporte en ciudades, incluso Internet. Hay algo fundamental en la física que favorece estructuras de red cuando tienes nodos que pueden conectarse entre sí. Esto sugiere una profunda universalidad en las leyes de la naturaleza. No importa si estás hablando de neuronas o galaxias, de información fluyendo a través de cables o materia fluyendo a través de filamentos cósmicos, las matemáticas subyacentes son sorprendentemente similares. Algunos filósofos y científicos han especulado que esto apunta hacia principios organizativos fundamentales que operan a todas las escalas. Hay incluso algunos pensadores audaces que han propuesto la hipótesis del universo como cerebro, la idea de que el universo mismo podría ser, en algún sentido, una entidad consciente o al menos cuasi consciente, con las galaxias actuando como neuronas y los filamentos como axones. Esta es una especulación extrema, y la mayoría de los científicos la encuentran demasiado metafórica para ser útil. Pero ilustra cuán profundamente las similitudes estructurales entre la red cósmica y las redes neuronales han capturado la imaginación. Más sobriamente, la red cósmica nos enseña sobre la emergencia, cómo la complejidad surge de simplicidad. El universo temprano era casi perfectamente uniforme, con apenas variaciones minúsculas en densidad. No había estructura, no había galaxias, no había estrellas, solo una sopa caliente y uniforme de partículas. Y sin embargo, de esa uniformidad casi perfecta, surgió toda la riqueza estructural que vemos hoy. Este es un tema recurrente en la ciencia. Sistemas complejos emergiendo de reglas simples. Las intrincadas ramificaciones de un copo de nieve emergen de las simples leyes de la cristalización del hielo. Los patrones complejos del clima emergen de las leyes básicas de la termodinámica y la dinámica de fluidos. La vida misma, con toda su complejidad asombrosa, emerge de las leyes de la química y la física aplicadas a moléculas autorreplicantes. La red cósmica es quizás el ejemplo más dramático de emergencia en la naturaleza. De fluctuaciones cuánticas microscópicas surgieron galaxias, cúmulos, supercúmulos, estructuras tan grandes que la luz tarda 1000 millones de años en atravesarlas. Es un recordatorio de que el universo es fundamentalmente creativo, constantemente generando novedad y complejidad de condiciones más simples. Pero también hay una dimensión melancólica en la red cósmica. Nos muestra cuán vasta es la mayoría del universo. Los vacíos, esas regiones inmensas de casi nada, ocupan aproximadamente el 80% del volumen total del universo. Toda la acción, toda la complejidad, toda la vida presumiblemente, está confinada a la delgada red de filamentos y nodos que constituyen el otro 20%. Si existen otras civilizaciones en el universo, y estadísticamente parece probable que las haya, la vasta mayoría de ellas estarían separadas unas de otras por distancias inimaginables. Incluso si hay millones de civilizaciones solo en nuestra galaxia, las distancias entre estrellas son tan vastas que el contacto sería extraordinariamente difícil. Y las distancias entre galaxias son 1 millón de veces mayores aún. La red cósmica nos muestra que el universo está estructurado de manera que el aislamiento es la norma. La materia se agrupa en pequeñas islas de complejidad, galaxias, separadas por océanos de vacío. Y estas islas están a su vez organizadas en archipiélagos, los filamentos y cúmulos, separados por vacíos aún más grandes. Es un universo de soledad a escala cósmica. Algunos cosmólogos han reflexionado sobre si esta estructura tiene implicaciones para la paradoja de Fermi, la pregunta de por qué, si hay tantas civilizaciones potenciales en el universo, no hemos detectado ninguna señal de ellas. Quizás la estructura del universo simplemente hace que el contacto entre civilizaciones sea estadísticamente improbable. Estamos todos gritando al vacío, pero el vacío es tan vasto que nuestros gritos se pierden en la enormidad.
Ahora consideremos el futuro de la red cósmica. Nada en el universo es estático. Todo está evolucionando, cambiando, transformándose. ¿Qué le depara el futuro a esta gran estructura? A corto plazo, en los próximos miles de millones de años, la red cósmica continuará evolucionando a través de la gravitación. Los filamentos crecerán más masivos a medida que atraigan más materia. Los cúmulos se fusionarán, formando supercúmulos cada vez más grandes. Algunas galaxias caerán en cúmulos y serán transformadas por el ambiente denso allí. Otras permanecerán en filamentos, evolucionando más aisladas. Nuestra propia Vía Láctea está en curso de colisión con la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina grande más cercana. En aproximadamente 4.000 millones de años, las dos galaxias comenzarán a fusionarse, un proceso que tomará varios miles de millones de años más para completarse. El resultado será una galaxia elíptica gigante que los astrónomos han denominado cariñosamente Milcomeda. Pero esta fusión no es un evento aislado. Está siendo orquestada por la estructura de la red cósmica. Tanto la Vía Láctea como Andrómeda son parte del grupo local de galaxias, que a su vez es parte del supercúmulo de Laniakea. Estamos todas fluyendo hacia el centro gravitacional de esta estructura, y eventualmente todas las galaxias en nuestro grupo local se fusionarán en una sola galaxia gigante. A largo plazo, el destino de la red cósmica está determinado por la energía oscura, la misteriosa fuerza que está causando que la expansión del universo se acelere. La energía oscura está estirando el espacio mismo, y este estiramiento es cada vez más rápido. En el futuro distante, digamos en 100.000 millones de años, la expansión acelerada habrá separado los supercúmulos tan lejos que ya no podrán interactuar gravitacionalmente. Cada supercúmulo se convertirá en un universo isla, completamente aislado de todos los demás. Las galaxias dentro de cada supercúmulo eventualmente se fusionarán en una sola galaxia supergigante, pero esta galaxia estará absolutamente sola en un universo en constante expansión. Y eventualmente, en escalas de tiempo aún más largas, incluso las galaxias individuales se desintegrarán. Las estrellas morirán, se agotan el combustible nuclear. Las nuevas estrellas dejarán de formarse a medida que se agote el gas. El universo se oscurecerá gradualmente, convirtiéndose en un vasto cementerio de remanentes estelares fríos, enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros. En este futuro lejano, la red cósmica será solo un recuerdo, una estructura que existió brevemente en la juventud del universo, pero que fue borrada por la expansión incesante y el paso inexorable del tiempo. El universo se convertirá en un lugar frío, oscuro, casi vacío, con los cadáveres de galaxias separados por distancias tan vastas que la luz de uno nunca alcanzará a otro. Es un destino melancólico, pero también hay algo hermoso en él. Durante un período de la historia cósmica, el universo se organizó en esta estructura elaborada y hermosa. Galaxias se formaron, estrellas brillaron, y presumiblemente, en al menos algunos planetas alrededor de algunas de esas estrellas, surgió vida e inteligencia. Seres conscientes emergieron que podían contemplar el universo, maravillarse ante su estructura y tratar de entender su significado. Somos parte de ese breve florecimiento de complejidad. Vivimos en una era donde el universo es rico en estructura, donde las galaxias brillan, donde la vida es posible. Es un momento especial en la historia cósmica, un pequeño intervalo entre el caos del Big Bang y el frío vacío del futuro distante. La red cósmica nos recuerda que somos parte de algo incomprensiblemente vasto. Nuestra galaxia es un punto en un filamento que se extiende por cientos de millones de años luz. Ese filamento es parte de un supercúmulo que contiene decenas de miles de galaxias, y ese supercúmulo es solo uno de innumerables estructuras similares distribuidas por todo el universo observable. Pero también nos recuerda que la complejidad es frágil y temporal. La estructura que vemos hoy surgió de procesos que tomaron miles de millones de años, y será deshecha por procesos que tomarán miles de millones de años más.
Estamos viviendo en el presente cósmico, un momento fugaz cuando el universo ha alcanzado su máxima complejidad y riqueza estructural. Esto debería darnos perspectiva. Nuestras preocupaciones diarias, nuestras ansiedades, nuestros conflictos, todos parecen increíblemente pequeños cuando se ven contra el telón de fondo de la red cósmica. Y sin embargo, no son insignificantes. Porque en algún lugar de esta vasta estructura, en un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria en el brazo espiral de una galaxia típica, la materia se ha organizado de tal manera que puede pensar, sentir y preguntarse sobre su lugar en el cosmos. Eso es extraordinario. De todas las galaxias en todos los filamentos de la red cósmica, sabemos de al menos un lugar donde el universo se ha vuelto consciente de sí mismo, donde átomos organizados en patrones complejos pueden contemplar el origen del universo, mapear su estructura a gran escala y reflexionar sobre su destino final. Cuando contemplamos la red cósmica, es fácil sentirse abrumado por las escalas involucradas. 1.000 millones de años luz, 100.000 billones de soles, estructuras tan vastas que la mente humana no puede realmente comprenderlas. Pero hay una verdad profunda que debemos reconocer. No somos observadores externos de esta estructura. Somos parte integral de ella. En este preciso momento, mientras lees estas palabras, estás viajando a través de la red cósmica. La Tierra orbita el Sol a aproximadamente 30 kilómetros por segundo. El Sol orbita el centro de la Vía Láctea a aproximadamente 220 kilómetros por segundo. Y la Vía Láctea misma está siendo arrastrada por las corrientes gravitacionales de la Niaquea, nuestro supercúmulo local, hacia el gran atractor a aproximadamente 600 kilómetros por segundo. Eres un viajero cósmico, navegando por los filamentos de la red más grande del universo. Tu cuerpo está hecho de átomos forjados en los núcleos de Minobochia, estrellas que murieron hace miles de millones de años, estrellas que eran parte de esta misma red cósmica. El calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, el carbono que forma la base de cada molécula en tu cuerpo, todos fueron creados por procesos nucleares en estrellas que luego explotaron, esparciendo estos elementos al espacio intergaláctico. Estos átomos fueron reciclados a través de múltiples generaciones de estrellas, viajaron a lo largo de filamentos cósmicos, fueron incorporados en nubes de gas que colapsaron para formar nuevas estrellas y planetas, y eventualmente terminaron en ti. Eres literalmente polvo de estrellas, organizado de tal manera que puede contemplar su propio origen. Y ese origen está íntimamente conectado con la estructura de la red cósmica. Las estrellas que crearon los elementos en tu cuerpo no existirían si no fuera por la red cósmica. Las galaxias donde esas estrellas se formaron existen solo porque la materia oscura creó los pozos gravitacionales donde el gas pudo colapsar. Los filamentos canalizaron ese gas hacia las regiones donde la formación de galaxias podía ocurrir. Los cúmulos proporcionaron los ambientes densos donde las galaxias interactúan y evolucionan. Sin la red cósmica, sin esta estructura jerárquica de materia organizándose en escalas cada vez mayores, el universo sería un lugar muy diferente. Podría haber sido uniforme, con materia distribuida homogéneamente, sin concentraciones suficientes para formar estrellas. O podría haber colapsado en unos pocos objetos supermasivos, sin la diversidad de estructuras que vemos. Pero en cambio tenemos este delicado equilibrio. Suficiente agrupamiento para crear estructura, pero no tanto como para que todo colapse en unos pocos puntos. Suficiente vacío para separar estructuras, pero no tanto como para que nada pueda formarse. Es como si el universo hubiera encontrado un punto óptimo para la complejidad. Y en ese punto óptimo, al menos en un lugar que conocemos, surgió vida. La vida requiere ciertos ingredientes, elementos pesados forjados en estrellas, planetas estables donde la química compleja pueda desarrollarse, tiempo suficiente para que la evolución opere. Todas estas condiciones son proporcionadas por la estructura de la red cósmica. Nuestro planeta existe en lo que los astrónomos llaman la zona habitable de nuestra estrella, la región donde las temperaturas permiten agua líquida. Pero hay también una zona habitable cósmica, regiones del universo donde las condiciones son propicias para la vida. Esta zona habitable cósmica está en los filamentos y cúmulos,
no en los vacíos. Si la Tierra estuviera en una galaxia en el centro profundo de un vacío cósmico, las condiciones para la vida podrían ser muy diferentes. Habría menos elementos pesados, porque menos generaciones de estrellas habrían vivido y muerto. Habría menos interacciones galácticas, que pueden desencadenar explosiones de formación estelar que crean las condiciones para planetas. Podríamos estar más expuestos a radiación cósmica sin el blindaje proporcionado por entornos galácticos más densos. La red cósmica no solo proporciona el escenario para la vida, en cierto sentido hace posible la vida. Al organizar la materia en estructuras jerárquicas, crea las condiciones para la complejidad química, la formación de planetas y eventualmente la emergencia de sistemas biológicos. Esto nos lleva de vuelta a una de las preguntas más profundas que podemos hacer. ¿Estamos solos en el universo? La red cósmica proporciona contexto para esta pregunta. Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo observable, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Muchas de esas estrellas tienen planetas. Los números son tan abrumadoramente grandes que parece casi imposible que estemos solos. Pero la red cósmica también nos muestra cuán vastas son las distancias. Incluso si hay millones de civilizaciones en nuestra propia galaxia, las distancias entre estrellas son tan grandes que el contacto sería extraordinariamente difícil. Y las distancias entre galaxias, separadas por la estructura de filamentos y vacíos, son millones de veces mayores. Quizás cada civilización que alcanza suficiente comprensión de su cosmos llega a la misma realización inquietante. Estamos conectados a todo a través de la red cósmica. Compartimos un origen común en el Big Bang. Estamos hechos de la misma materia estelar, pero al mismo tiempo estamos profundamente aislados por las vastas distancias que la estructura del universo impone. Esta es una de las grandes ironías de la cosmología moderna. Cuanto más aprendemos sobre el universo, más nos damos cuenta de cuán conectados estamos a él. Cada átomo en nuestro cuerpo es parte de ciclos cósmicos que han operado durante miles de millones de años. Somos parte integral de la red cósmica, y sin embargo, al mismo tiempo, nos damos cuenta de cuán aislados estamos, una pequeña isla de complejidad en un océano incomprensiblemente vasto de espacio y tiempo. Pero quizás eso hace que nuestra existencia sea aún más preciosa. En un universo donde la complejidad es rara, y la vida es probablemente más rara aún, el hecho de que existamos en absoluto es extraordinario. El hecho de que podamos contemplar la red cósmica, mapear su estructura, entender su evolución y reflexionar sobre nuestro lugar en ella, eso es quizás el logro más notable de todos. La red cósmica también nos enseña sobre la importancia de la perspectiva. Cuando te preocupas por problemas cotidianos, cuando te estresas por cosas que parecen urgentes e importantes, puede ser útil dar un paso atrás y recordar que eres parte de una estructura que se extiende por miles de millones de años luz. Tus problemas son reales y válidos, pero también existen en el contexto de algo incomprensiblemente más grande. Esta perspectiva no debería hacerte sentir insignificante, debería hacerte sentir asombrado. Eres una expresión local del universo, organizándose en patrones complejos. Eres materia estelar que ha alcanzado la autoconciencia. Eres una forma en que el cosmos se contempla a sí mismo. Y tienes una ventaja extraordinaria. Vives en una era donde la humanidad ha desarrollado las herramientas para mapear y entender la estructura del universo a las escalas más grandes. Hace solo un siglo nadie sabía que existían otras galaxias. Hace 50 años nadie sabía sobre la red cósmica. Hoy tenemos mapas de miles de millones de galaxias mostrando esta estructura en detalle exquisito. Eres parte de la primera generación de humanos que puede realmente comprender su lugar en el cosmos. Puedes saber que vives en una galaxia espiral en un filamento del supercúmulo de Laniakea, a aproximadamente 54 millones de años luz del centro de ese supercúmulo. Puedes saber que tu galaxia eventualmente se fusionará con Andrómeda. Puedes saber que todo esto es parte de una estructura más grande que se extiende por todo el universo observable. Este conocimiento es un regalo. Es el resultado de siglos de investigación científica,
de generaciones de astrónomos mapeando pacientemente el cielo, de físicos desarrollando las teorías que explican lo que vemos, de ingenieros construyendo los telescopios y computadoras que hacen posibles estas observaciones. Y ahora, ese conocimiento es tuyo para contemplar y maravillarte. Cuando mires al cielo nocturno esta noche, intenta verlo con ojos nuevos. Cada estrella que ves es parte de nuestra galaxia, que a su vez es parte de un filamento, que es parte de un supercúmulo, que es parte de la red cósmica. Las galaxias distantes, que no puedes ver a simple vista, están allá arriba, organizadas en esta vasta telaraña de estructura. Y en algún lugar, en filamentos a miles de millones de años luz de distancia, podría haber otros, seres mirando su propio cielo nocturno, contemplando las mismas preguntas, maravillándose ante la misma estructura, sintiendo el mismo asombro ante la magnificencia del cosmos. Estamos separados por distancias que quizás nunca crucemos, pero conectados por ser parte de la misma red cósmica, la misma historia que comenzó hace 14.000 millones de años con el Big Bang. La red cósmica es más que solo una estructura científica para estudiar. Es un recordatorio de nuestro lugar en el universo, de cómo todo está conectado, de la belleza que emerge cuando la complejidad surge de la simplicidad. Es una invitación a la humildad ante lo vasto, pero también al asombro ante lo maravilloso. Somos exploradores de esta red, mapeando sus extensiones, desentrañando sus secretos, buscando comprender las leyes que la gobiernan, y en ese proceso de exploración nos descubrimos a nosotros mismos, porque no podemos entender el universo sin entender nuestro lugar en él. Y no podemos entender completamente quiénes somos sin reconocer que somos parte de algo mucho más grande. La red cósmica es nuestro hogar en el sentido más profundo, no solo este planeta, no solo esta galaxia, sino toda la vasta estructura entrelazada de materia y energía que llamamos el universo. Y cuanto más aprendemos sobre ella, más nos maravillamos ante el hecho extraordinario de nuestra propia existencia dentro de ella. Si este viaje a través de la estructura más grande del universo te ha inspirado, si te ha hecho ver el cosmos de una manera nueva, te invito a suscribirte al canal para más exploraciones de los misterios del universo. Porque cada descubrimiento en cosmología nos acerca un paso más a comprender nuestro verdadero lugar en esta magnífica red cósmica que llamamos hogar. Gracias por acompañarme en este viaje desde las fluctuaciones cuánticas del universo temprano hasta las superestructuras de hoy, desde los vacíos más vastos hasta los filamentos que conectan, todo. Hasta nuestra próxima exploración del cosmos.